La fotografía mide 25 centímetros de ancho por 18 de alto. Fue tomada en 1956, en el set de una película cuyo título ya casi nadie recuerda. En el centro del encuadre está Mario Moreno, sonriendo con esa expresión particular que solo Cantinflas podía hacer, mitad genuina y mitad construida para la cámara. A su izquierda está el director, gesticulando algo con las manos. A su derecha, dos técnicos revisan equipos. La iluminación es la típica de los sets de aquella época, dura y directa, creando sombras profundas en los rostros. Pero si miras con suficiente atención, si dejas que tu ojo vague más allá del foco principal hacia los márgenes del encuadre, hacia esos espacios que normalmente ignoramos porque asumimos que no hay nada importante ahí, entonces lo ves. En el fondo, casi en la esquina superior derecha de la imagen, parcialmente oscurecido por el equipo de iluminación, pero claramente visible si sabes buscarlo, hay un hombre. Está de pie, inmóvil, mirando directamente hacia la cámara con una expresión que no es exactamente neutra, pero tampoco es expresiva. Es como si estuviera consciente de que está siendo fotografiado, pero hubiera decidido no reaccionar a eso de ninguna manera particular. Y si esa fuera la única fotografía donde aparece, podría descartarse fácilmente como uno de los docenas de técnicos, asistentes o simplemente visitantes que frecuentemente poblaban los sets cinematográficos. Pero no es la única fotografía. Ni siquiera es la primera. La imagen está guardada en un archivo polvoriento en algún lugar de los estudios donde Cantinflas filmó la mayoría de sus películas. Está junto con cientos de otras fotografías de producción, imágenes que documentaban el día a día de las filmaciones pero que nunca fueron pensadas para publicación. Son fotografías de trabajo, no fotografías de publicidad. Y precisamente por eso son más interesantes. Porque cuando un fotógrafo está tomando imágenes para promoción, está cuidando cada detalle del encuadre. Está asegurándose de que solo las personas correctas aparezcan, de que el fondo esté limpio, de que todo comunique exactamente lo que se supone que debe comunicar. Pero las fotografías de trabajo son diferentes. Son rápidas. Son funcionales. Son memoria más que arte. Y en esa función documental, capturan cosas que las fotografías cuidadas nunca capturarían. Capturan los márgenes. Los fondos. Las personas que no estaban supuestas a ser el foco, pero que estaban ahí de todas formas. Y este hombre estaba ahí. En el fondo. En los márgenes. En las esquinas. No en cada fotografía, porque sería demasiado obvio, demasiado imposible de ignorar. Pero en suficientes como para crear un patrón. En suficientes como para que, una vez que empiezas a notar su presencia, ya no puedas dejar de buscarla. Como esos juegos donde te dicen que encuentres todos los objetos escondidos en una imagen compleja, y al principio no ves nada, pero luego tus ojos se ajustan y de repente los ves todos simultáneamente y te preguntas cómo pudiste no haberlos visto desde el principio. La primera vez que alguien notó el patrón fue por accidente. Un historiador de cine estaba catalogando archivos fotográficos para un libro sobre la edad de oro del cine mexicano. Estaba pasando por cientos de imágenes, tomando notas sobre fechas y contextos, cuando algo le llamó la atención. Una cara que le pareció familiar. No familiar en el sentido de ser alguien conocido, sino familiar en el sentido de haberla visto antes en este mismo proceso de catalogación. Volvió hacia atrás en su pila de fotografías ya procesadas. Y ahí estaba. La misma cara. O al menos lo que parecía ser la misma cara, aunque era difícil estar completamente seguro porque en ambas imágenes estaba en el fondo, parcialmente oscurecida, nunca en foco nítido. El historiador, siendo profesional y escéptico por entrenamiento, no sacó conclusiones inmediatas. Marcó ambas fotografías. Continuó con su trabajo. Y durante los siguientes días, mientras seguía catalogando, mantuvo parte de su atención buscando esa cara otra vez. Y la encontró. Una tercera vez. Luego una cuarta. Luego una quinta. Todas en diferentes sets, diferentes películas, diferentes años. Pero siempre en el fondo. Siempre en los márgenes. Siempre con esa misma expresión neutra pero atenta, como alguien que está observando sin necesariamente participar. Cuando el historiador había identificado 15 fotografías diferentes con lo que parecía ser la misma persona, decidió investigar más profundamente. Amplió las imágenes digitalmente, tratando de obtener detalles más claros del rostro. No era fácil.
La tecnología de fotografía de aquella época no tenía la resolución de las cámaras modernas. Y el hecho de que esta persona siempre estuviera en el fondo significaba que nunca estaba en el foco principal de la lente. Pero aún con las limitaciones técnicas, había suficientes similitudes para construir un perfil básico. Era un hombre de mediana edad, probablemente entre 40 y 50 años en la mayoría de las fotografías. De estatura promedio. Generalmente vestido de manera simple, ropa que no llamaba la atención. Nada en su apariencia sugería que fuera alguien importante o que debiera ser notable de alguna manera. Pero lo que era notable era su presencia consistente. Porque cuando el historiador expandió su búsqueda, cuando comenzó a mirar no solo las fotografías que estaba catalogando para su libro, sino cualquier archivo fotográfico de las producciones de Cantinflas a las que podía acceder, el número siguió creciendo. 20 fotografías. 30. 40. Y estas no eran solo de los mismos días de filmación. Eran de diferentes películas, filmadas con años de diferencia. Estaban fotografías de 1948, de 1952, de 1957, de 1963. Un rango de casi 2 décadas donde este hombre aparecía repetidamente en los márgenes de las imágenes documentando la carrera de uno de los actores más famosos de México. ¿Quién era? Esa era la pregunta obvia. Y el historiador intentó responderla de las maneras convencionales. Buscó listas de personal de producción. Revisó créditos de películas. Contactó a personas que habían trabajado en esas producciones y que todavía estaban vivas. Mostró las fotografías ampliadas preguntando si alguien reconocía a esta persona. Y las respuestas fueron frustrantes en su inconsistencia. Algunas personas pensaban que lo reconocían, pero no podían ubicar de dónde o quién era exactamente. Otros no tenían ningún recuerdo de él. Unos pocos dijeron cosas vagas como así, ese tipo siempre andaba por ahí, pero sin poder proporcionar un nombre o un rol específico. Lo que hacía esto particularmente intrigante era que las producciones cinematográficas, especialmente en aquella época, mantenían registros meticulosos de quién trabajaba en qué. Había listas de actores, de técnicos, de asistentes, de literalmente cualquier persona que estuviera en la nómina oficial. Y el nombre de este hombre no aparecía en ninguna de esas listas. Al menos no de manera que pudiera ser identificado definitivamente. Había varios hombres con la descripción física general que podrían haber sido él, pero sin fotografías claras para comparar era imposible estar seguro. Entonces, ¿cómo explicar su presencia? Si no estaba en la nómina, si no tenía un rol oficial, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué aparecía tan consistentemente a lo largo de tantos años? Y quizás más inquietante, ¿por qué nadie parecía recordarlo claramente a pesar de que obviamente había estado presente durante momentos importantes de estas producciones? Hay varias posibilidades, por supuesto. La más simple es que era alguien cuyo trabajo no requería ser listado en créditos. Un conductor quizás. Alguien que manejaba logística de algún tipo. Un representante de alguna institución u organización que tenía interés en las películas, pero que no participaba directamente en la producción. Hay muchos roles en la industria cinematográfica que son esenciales pero invisibles, personas sin las cuales las películas no podrían hacerse pero cuyos nombres nunca aparecen en pantalla. Pero esa explicación simple se complica cuando miras los detalles más de cerca. Porque en algunas de las fotografías, este hombre no está simplemente presente en el set de manera pasiva. En algunas está claramente en conversación con Mario Moreno. Nunca en el centro de la imagen, siempre capturado de manera incidental mientras el fotógrafo estaba enfocado en otra cosa. Pero ahí, hablando. Y en al menos una fotografía, Mario parece estar escuchándolo con atención, con esa expresión que las personas tienen cuando están recibiendo información importante o instrucciones específicas. Esa imagen en particular es de 1954, durante la filmación de una de las películas más exitosas de Cantinflas. En ella, Mario está sentado en una silla de director, y este hombre está de pie a su lado, inclinándose ligeramente como si estuviera hablando en voz baja. La postura corporal de Mario, la manera en que su cabeza está ligeramente inclinada hacia el hombre, la expresión seria en su rostro, todo sugiere que esta no era una conversación casual. Era una conversación que importaba. Y eso abre otra serie de preguntas.
Si este hombre tenía el tipo de acceso que le permitía tener conversaciones privadas con una de las estrellas más protegidas y vigiladas de la industria, ¿quién era? ¿Qué rol jugaba que justificara ese nivel de acceso? Porque no cualquiera podía simplemente acercarse a Cantinflas en medio de una producción y tener una conversación privada. Había capas de personas cuyo trabajo era específicamente filtrar quién podía llegar a Mario y cuándo. Había asistentes, representantes, productores, todos sirviendo como guardianes de su tiempo y atención. Para que alguien tuviera acceso directo, para que pudiera aparecer repetidamente en sets a lo largo de décadas sin estar oficialmente listado pero aparentemente con permiso implícito para estar ahí, tenía que haber alguna relación, alguna razón, alguna explicación que iba más allá de los roles convencionales. El historiador que descubrió este patrón eventualmente escribió un artículo sobre ello. No para un periódico o una revista popular, sino para una publicación académica especializada en historia del cine mexicano. El artículo documentaba las fotografías, planteaba las preguntas y ofrecía algunas teorías especulativas sin afirmar ninguna como definitiva. Fue leído por un número pequeño de otros académicos y entusiastas del cine. Generó alguna discusión, pero nunca llegó a la atención pública masiva. Hasta que un periodista, buscando historias interesantes sobre Cantinflas para un aniversario de su nacimiento, se topó con el artículo académico. Y vio en él el tipo de misterio que el público general encontraría fascinante. Escribió su propia versión de la historia, más accesible, más dramática, con un título diseñado para capturar atención. Y esa versión sí llegó a más gente. Se compartió en redes sociales. Generó conversación. Y con esa atención vino algo inesperado, más información. Personas que habían trabajado en las producciones, personas que nunca habían sido contactadas por el historiador original, vieron la historia. Y algunos de ellos recordaban algo. No mucho. No suficiente para resolver el misterio completamente. Pero fragmentos. Piezas. Un asistente de producción recordaba que había un hombre que ocasionalmente entregaba mensajes a Mario. Otro recordaba que había alguien que Mario consultaba sobre ciertos aspectos de los guiones, alguien cuya opinión parecía valorar, pero que no era parte del equipo oficial de escritores. Un técnico de sonido recordaba haber visto a un hombre que parecía coincidir con la descripción sentado en las proyecciones privadas de las películas terminadas, proyecciones que normalmente solo asistían las personas más cercanas a la producción. Cada fragmento de memoria, tomado individualmente, podría descartarse como impreciso o no relacionado. La memoria humana es notoriamente poco confiable, especialmente cuando se trata de eventos de décadas atrás. Las personas confunden detalles, mezclan recuerdos de diferentes ocasiones, llenan vacíos con lo que parece lógico más que con lo que realmente pasó. Pero cuando empiezas a juntar todos estos fragmentos, cuando los colocas junto a las fotografías que documentan objetivamente la presencia de alguien a lo largo de años, empieza a emerger algo. No una imagen clara necesariamente, pero sí el contorno de algo que estuvo ahí, que fue significativo, pero que por alguna razón nunca fue documentado formalmente o reconocido públicamente. Una de las teorías que surgió fue que este hombre era algún tipo de asesor personal de Mario. Alguien en quien confiaba para consejos sobre aspectos de su carrera o su vida que no quería discutir con las personas oficialmente involucradas en sus producciones. La industria del entretenimiento está llena de relaciones así. Figuras que operan en las sombras, que tienen influencia pero que prefieren o necesitan permanecer fuera del ojo público. Consejeros, confidentes, personas cuyo poder radica precisamente en no ser conocidos. Otra teoría era que tenía alguna conexión con los aspectos comerciales o legales de las operaciones de Mario. Que era un abogado o un representante de algún tipo cuya presencia en los sets tenía que ver con proteger intereses comerciales más que con la producción creativa en sí. Esto explicaría por qué no aparecía en los créditos creativos, pero sí tenía acceso. Explicaría por qué su presencia era consistente pero discreta. Una tercera teoría, más especulativa y menos basada en evidencia concreta, era que tenía alguna conexión con aspectos políticos de la carrera de Mario. México en esa época tenía una relación compleja entre la industria del entretenimiento y el gobierno. Las películas eran vistas no solo como entretenimiento, sino como herramientas de proyección cultural y a veces política.
Y figuras tan prominentes como Cantinflas inevitablemente tenían que navegar relaciones con estructuras de poder que iban más allá de simplemente hacer películas. Quizás este hombre era un enlace de algún tipo. Alguien que facilitaba esas relaciones de maneras que necesitaban permanecer no oficiales. Ninguna de estas teorías podía ser probada definitivamente con la información disponible. Pero todas eran plausibles. Y todas compartían un elemento común. Sugerían que este hombre, quienquiera que fuera, jugaba algún rol que era significativo pero que por diseño o por circunstancia permanecía en los márgenes, fuera del registro oficial. Y eso plantea una pregunta más profunda sobre cómo entendemos las vidas de figuras públicas. Tendemos a pensar que porque alguien es famoso, porque su vida está documentada en películas y fotografías y entrevistas, conocemos su historia completa. Pero la verdad es que las partes públicas de las vidas de las personas famosas son solo eso, las partes públicas. Hay toda otra dimensión de relaciones, influencias, decisiones que permanecen privadas. Y algunas de esas relaciones privadas son precisamente las más importantes, las que más afectan el curso de una carrera o una vida. Este hombre en las fotografías representa esa dimensión invisible. Es un recordatorio físico, capturado accidentalmente en los márgenes de imágenes que nunca pretendieron documentarlo, de que había más pasando de lo que el registro oficial muestra. Que Mario Moreno, como cualquier persona en su posición, estaba rodeado de una red compleja de relaciones, algunas públicas y reconocidas, otras privadas y deliberadamente no documentadas. Y quizás la pregunta más interesante no es exactamente quién era este hombre, sino por qué su presencia se mantuvo tan consistentemente marginal. Porque si era importante, si tenía acceso y relación directa con Mario, ¿por qué nunca apareció en el centro de ninguna fotografía? ¿Por qué nunca fue identificado públicamente? ¿Por qué, incluso décadas después de la muerte de Mario, cuando ya no habría razones inmediatas para mantener secretos, sigue siendo esta figura misteriosa que solo puede ser rastreada a través de evidencia circunstancial? Una posibilidad es que él mismo eligió permanecer invisible. Que su rol, fuera cual fuera, funcionaba mejor en las sombras. Que ser conocido habría comprometido su efectividad. Hay muchas posiciones en las estructuras de poder donde la visibilidad es una desventaja. Donde poder operar sin ser observado es precisamente lo que te hace valioso. Otra posibilidad es que Mario activamente protegía su identidad. Que había alguna razón, personal o profesional, por la cual era importante que esta relación no fuera pública. Que las veces que aparecía en fotografías era accidental, no intencional, y quizás si Mario hubiera sabido que estaba siendo capturado en esas imágenes habría tenido más cuidado. O quizás, y esta es la posibilidad más mundana pero no necesariamente menos cierta, simplemente así eran las cosas en aquella época. Las personas entraban y salían de las producciones. Había muchas relaciones informales que nunca se documentaban oficialmente. Y este hombre no era particularmente especial, solo una de muchas figuras que flotaban alrededor de la industria sin tener roles claramente definidos, pero cuya presencia era aceptada como parte del ecosistema normal. El problema con esa última explicación es que no encaja completamente con el patrón. Porque la consistencia de su presencia a lo largo de casi 2 décadas sugiere algo más que relaciones informales casuales. Sugiere una conexión sostenida, una relación que perduró a través de cambios en producciones, en estudios, en las circunstancias de la carrera de Mario. La mayoría de las personas que flotaban informalmente alrededor de la industria no mantenían ese tipo de presencia consistente con una sola figura a lo largo de tanto tiempo. Algunos de los que investigaron este misterio intentaron rastrear a descendientes o familiares de personas que habían trabajado cerca de Mario, esperando que quizás en conversaciones privadas o en memorias familiares hubiera menciones de este hombre. Y hubo algunos resultados interesantes, aunque nada concluyente. Un sobrino de uno de los productores frecuentes de las películas de Cantinflas recordaba haber escuchado historias familiares sobre el asesor silencioso que su tío mencionaba ocasionalmente. Pero no había nombre asociado con esa figura, solo la memoria de que existía alguien que Mario consultaba que no era parte del equipo oficial. La hija de un director que trabajó con Mario en varias películas recordaba que su padre había mencionado una vez que Mario era más inteligente de lo que la gente pensaba porque sabía escuchar a las personas correctas, incluso cuando esas personas no querían crédito. Eso no identificaba a este hombre específicamente,
pero sugería que Mario efectivamente tenía consejeros no oficiales cuya discreción era parte de su valor. Y así, pieza por pieza, memoria por memoria, comenzó a emerger un retrato no de quién era este hombre exactamente, sino del tipo de rol que probablemente jugaba. Era alguien en quien Mario confiaba. Era alguien cuyo consejo valoraba. Era alguien que prefería o necesitaba permanecer fuera del registro público. Era alguien cuya relación con Mario era lo suficientemente importante como para justificar presencia consistente a lo largo de años, pero lo suficientemente privada como para nunca ser documentada formalmente. En cierto sentido, este hombre representa algo que es cierto para todas las figuras públicas pero que raramente reconocemos, que la versión pública de una vida es una construcción cuidadosa, que hay capas debajo de lo que vemos, y que algunas de las influencias más significativas en cómo se desarrolla una carrera o una vida vienen de lugares que nunca vemos, de personas que nunca conocemos. Las fotografías donde aparece son como pequeñas ventanas accidentales a esa dimensión oculta. No fueron tomadas con la intención de documentarlo. Fueron tomadas para documentar otras cosas, y él simplemente estaba ahí, en el fondo, capturado incidentalmente. Pero ahora que sabemos buscarlo, ahora que hemos entrenado nuestros ojos para ver los márgenes además del centro, estas fotografías se vuelven documentos de algo más. Se vuelven evidencia de que había más pasando de lo que el registro oficial muestra. Y quizás eso es lo más fascinante de todo esto. No necesariamente el misterio específico de quién era este hombre particular, aunque eso ciertamente es intrigante, sino lo que su presencia nos enseña sobre cómo leemos historia, cómo entendemos a las figuras públicas, y cómo hay capas de realidad que existen más allá de lo que está formalmente documentado. Porque si este hombre pudo estar presente de manera tan consistente, si pudo tener una relación aparentemente significativa con una de las figuras más famosas de México, y aún así permanecer esencialmente anónimo, ¿cuántas otras relaciones similares existieron que nunca fueron capturadas ni siquiera accidentalmente en fotografías? ¿Cuántas influencias significativas en las vidas de personas importantes operaron completamente en las sombras, sin dejar ningún rastro para que historiadores futuros lo encuentren? La respuesta, probablemente, es muchas. Porque así es como funciona realmente el poder y la influencia. No siempre está en el centro del encuadre. A menudo está en los márgenes, trabajando calladamente, prefiriendo la efectividad sobre el reconocimiento. Y Mario Moreno, a pesar de toda su fama pública, a pesar de ser Cantinflas, una de las personas más reconocibles de su época, claramente entendía el valor de tener relaciones que permanecían fuera del ojo público. Entendía que había cosas que necesitaban ser discutidas con personas que no estaban en su círculo público. Entendía, quizás mejor que muchos en su posición, que mantener cierta privacidad, ciertas relaciones discretas, no era debilidad sino sabiduría. El misterio de quién era exactamente este hombre probablemente nunca será resuelto completamente. Demasiado tiempo ha pasado. Demasiadas personas que podrían haber sabido con certeza ya no están vivas. Los registros oficiales, si alguna vez existieron, no han sido encontrados o han sido destruidos. Y quizás eso está bien. Quizás hay algo apropiado en que una figura que claramente valoraba permanecer en los márgenes permanezca ahí incluso en cómo lo recordamos o intentamos entenderlo. Lo que sí sabemos es que estuvo ahí. Las fotografías lo documentan inequívocamente. Estuvo presente durante momentos importantes de la carrera de Mario Moreno. Tuvo acceso que sugiere confianza y relación significativa. Y eligió, o fue elegido, para permanecer fuera del registro oficial, capturado solo accidentalmente en los márgenes de imágenes que nunca pretendieron documentarlo. Y en esos márgenes, en esas esquinas de fotografías viejas, permanece como un recordatorio. Un recordatorio de que hay más en cada historia de lo que el registro oficial muestra. Un recordatorio de que las influencias más importantes a veces son las menos visibles. Un recordatorio de que cuando miramos fotografías históricas, deberíamos mirar no solo el centro sino también los márgenes, porque ahí es donde a veces se esconden las historias más interesantes. Porque al final, la pregunta no es solo quién era este hombre. La pregunta es qué más estamos perdiendo cuando solo miramos el centro del encuadre. ¿Qué otras historias, qué otras relaciones, qué otros aspectos de las vidas de figuras que pensamos conocer están escondidos en los márgenes, esperando a que alguien note su presencia? Y quizás esa es la lección más profunda de todo esto.
que la historia no está solo en lo que está iluminado y en foco. Está también en las sombras, en los fondos, en los márgenes. Y si queremos entender realmente las vidas de las personas que estudiamos, de las figuras que admiramos o sobre las que tenemos curiosidad, necesitamos entrenar nuestros ojos para ver todo el encuadre, no solo la parte que fue diseñada para ser vista. Porque ese hombre en las fotografías, quienquiera que fuera, estuvo siempre ahí, a la vista, en las imágenes que miles de personas probablemente vieron a lo largo de los años. Pero nadie lo notó. Nadie preguntó. Hasta que alguien finalmente lo hizo. Y ahora que sabemos que está ahí, es imposible no verlo. Imposible no preguntarse sobre su historia. Imposible no reconocer que había una dimensión completa de la vida de Mario Moreno que permanecía invisible hasta que aprendimos a mirar los márgenes. Y eso, quizás, es lo más inquietante y lo más fascinante. No lo que se escondió deliberadamente, sino lo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto.